Listo. Bueno, veamos qué es lo que se me pide en este programa de acá, ¿ok? Dice hacer un programa que permita ingresar un número entero y luego un vector con n elementos enteros, con el fin de calcular y mostrar la media aritmética de sus elementos. Sí, todos sabemos cómo hacer esto pues a mano. La idea siempre en programación es, bueno, tratemos de hacer a mano paso a paso y ese mismo paso a paso lo voy haciendo luego en un programa. En este caso en un diagrama de flujo, que son las cosas que estamos viendo ahora, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, recuerden, se me pide un vector, ¿no? Entonces, a decir que se me pide un número n, quiere decir que necesito que en el programa se ingrese cuánto vale n, ¿de acuerdo? Entonces, hay que ingresar n. Por lo tanto, hay que hacer una lectura de n. Hay que ingresar n. Y luego, ¿qué sería de ingresar? Pues como dice ahí, también hay que ingresar el vector. Puedo ponerle cualquier nombre al vector, ¿de acuerdo? Quiere decir que va a ir desde el elemento 1 pues hasta el elemento n. Justamente para eso me pide que ingrese los n elementos, ¿de acuerdo? Bueno, luego de que ya esté ingresado este vector de acá, puede ser al mismo tiempo en que vamos ingresando los números o después de que ya se ingresan los números, pues tengo que calcular esta media aritmética. Por ahora, la forma más fácil, ok, no, lo podríamos resolver incluso sin vectores, como se darán cuenta después. Pero bueno, hagamos que esta suma que tengo que acumular para hacer la media aritmética la vayamos haciendo en cuanto vayan ingresando los números en el vector. Se pide que sean números enteros, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener yo una sumatoria, algo que se acumula, digamos que le llamo suma justamente a la variable. Y voy a tener que acumular esta suma. Se sobreentiende que esto continúa hasta u sub n. Son n elementos, ¿de acuerdo? Y luego de que tengo yo esta suma de aquí, pues como siempre hemos hecho, podemos hacer una división al final. Para que no sea muy largo la media aritmética, la voy a llamar simplemente promedio. Esto es lo que nosotros haríamos a mano, ¿verdad? Entonces pensemos de estos tres pasos. Primero tengo que ingresar n, ingresar el vector. Luego tendría que hacer la suma de todos los elementos. Luego tendría que dividir y obtendría la respuesta. Esto es algo clave que primero tengo que hacer, pues este paso 1, que es ingresar el número n, para luego poder ingresar el vector. Porque si no, ¿hasta dónde llega el bucle? ¿Sí? Alguien me preguntaba, bueno, ¿puedo hacer vectores sin bucles? Claro, si no sabemos programar, vamos a hacer eso, ¿no? Y por lo tanto, si el vector tiene 1000 números, vamos a escribir 1000 veces la palabra leer u sub i, por ejemplo. Ok, pero esa es la forma que no es obviamente óptima. Sino para eso justamente si se inventaron los bucles, no sé si esto tengo que leer. Entonces, al final de cuentas, digamos que esto de aquí, el ingresar al vector, se resume en un pseudocódigo que debería ser algo como leer por ejemplo u sub i, ¿no es cierto? Para i igual a 1 hasta n. Si no utilizara bucles, ¿no es cierto? Tendría yo algo como, solo un ejemplo, tuviera leer u sub 1 y luego tenga leer u sub 2 y luego me cansaría escribiendo hasta poder llegar a leer, si es que n vale 1000, pues sería u sub 1000. Y obviamente pues esto está demasiado cansado. Bueno, lo que dice el programa es que para yo poder ingresar el vector, necesito saber cuántos elementos voy a ingresar en el vector. Sí, ¿no es cierto? Necesito saber cuánto vale n. Justamente n es el tamaño del vector. ¿De acuerdo? Está justamente aquí. N es el tamaño del vector, es el último elemento. Entonces, la única manera de que me diga ingréseme n números es que me diga, vale, pero ¿cuánto vale n primero? ¿No es cierto? Es decir, me está pidiendo que ingrese 10 números, 100 números, 1000 números. Entonces necesito primero saber cuánto vale n. Porque recuerden que en el bucle voy a decir yo que es desde 1 hasta lo que valga n. Y así lo ponga en forma completamente genérica, que en vez de poner un 10, o un 100 o un 1000 y le ponga simplemente un n, pues la persona necesita saber cuánto vale n. Entonces, antes de poder ingresar el vector, necesito saber cuánto es el vector, ¿no? ¿Cuántos espacios estoy reservando para poder ingresar el vector? A eso se refiere con ingresar primero n. ¿Qué es lo que está haciendo acá el programa? A ver, el programa simplemente va a mostrar el promedio, va a calcular la media aritmética, eso es todo. Para poder calcular la media aritmética de n números, primero tengo que ingresar n números, luego tengo que sumarlos y luego tengo que sacar el promedio.
Entonces esto, a final de cuentas, en un diagrama de flujo es algo tan simple como decir, ok, empiezo acá, y luego de esto de acá tengo que leer cuánto vale n, porque si no sé cuánto vale n, ¿cómo sé cuántos números me está pidiendo ingresar, no? ¿Sí? Entonces ingreso primero n y ahora tengo que hacer un bucle desde 1 hasta n para realizar la lectura. Entonces recuerden ustedes cómo se hacían bucles, eso ya vimos pues la última clase, ¿de acuerdo? Necesito tener una condición que me diga hasta dónde llega el bucle. Debería decir algo como, por ejemplo, repítase mientras i sea menor o igual a n, ¿de acuerdo? Y ahí ustedes saben, tendría que empezar justamente en 1. Entonces i empieza en 1. Y recuerden, aquí iría entonces la condición del bucle. ¿Qué sería esto, no? Repítase mientras i sea menor o igual a n, tal como se había visto la última vez. Algo así. Y internamente en el bucle haremos lo que sea que se repita. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se repita en este caso? Lo que quiero que repitamos ahora es esta instrucción que es de leer u sub i. Entonces, en lugar de poner leer u sub 1, leer u sub 2, hasta leer u sub 1000, que son 1000 líneas de código o 1000 instrucciones en el diagrama de flujo, lo que voy a hacer es escribir una sola vez leer u sub i y hacer entender al bucle que i va a variar su valor desde 1 hasta n. Ok, entonces acá adentro voy a tener un leer i, pero leer u sub i. Recuerden que para acá en programación íbamos a utilizar los corchetes para denotar el u sub i, ¿de acuerdo? Entonces ahí tengo el u sub i. Es algo que se va a leer. Y recuerden que dentro del bucle siempre tiene que haber un incremento, ¿de acuerdo? Es decir, tengo que aumentar el valor de i de alguna manera. ¿Por qué quiero aumentar el valor de i? Para avanzar en el vector, avanzar las posiciones del vector, ¿de acuerdo? Y que al mismo tiempo, pues en algún momento se dé el caso de que i ya no sea menor o igual a n y pueda salir del bucle, porque si no me voy a quedar ahí. Recuerden que esto es, en el caso que cumple, pues empiezo a repetir estas instrucciones y el momento en que ya no cumpla y tenga que salir del diagrama de flujo, ok, voy a seguir con el código que siga después. Me iría por acá, por ejemplo. Necesito que en algún momento se deje de cumplirlo de ahí, si no se produce un bucle infinito, recuerden, y lo que va a pasar es que no voy a salir de ahí jamás. Entonces, ¿dónde está el bucle? Justamente aquí, ¿no es cierto? Recuerden que el bucle regresa siempre hasta antes de la condición. Antes de la condición de bucle, ¿no? Si hiciera una prueba de escritorio, esto de aquí está fácil. Leo primero n, para saber cuánto vale. Luego hago que i empiece en 1, y luego empezaría a repetir lo que está dentro del bucle, que es esto de leer u sub i y de incrementar el valor de i, ¿de acuerdo? ¿Hasta cuándo? Hasta que esta condición de acá se deje de cumplir, hasta que i deje de ser menor o igual a n, ¿de acuerdo? O sea, mayor a n sería. Y de esa manera ya voy a salir, ¿no? Entonces, lo que me está faltando acá, bueno, estoy obviamente ya leyendo todo el vector, pero yo decía que de una vez lo que voy a hacer es también, no solamente realizar esto en el bucle, que es ingresar el vector, sino que además de eso voy a aprovechar para que en el mismo bucle, sin provocar un segundo bucle, ya pueda hacer esta suma de acá, mientras yo vaya ingresando. Entonces necesito una variable que acumule la suma. Como siempre hemos hecho, necesitamos una variable que acumule la suma, que calcule un total, ¿no es cierto? Podemos llamarle suma a esa variable. Entonces, en realidad, no termina aquí, sino que cada vez que se ingresa algo, yo necesito acumular en esa variable suma, ¿no? Por ejemplo, suma, que es igual a suma, más el elemento. Recuerden, lo que estamos sumando son los elementos. U sub i es el elemento del vector, i es solamente un índice, solamente la posición del elemento, tal como hablamos la última vez. Entonces esto de acá también se encuentra dentro del bucle. Y ahora sí podría decir que ahí acaba el bucle y decir que va a regresar pues hacia arriba, ¿no? Regresaría por acá.
Y para que empiece a hacer la suma que estoy acumulando ahí, yo necesitaba darle un valor inicial a suma. Como es un acumulador de suma, justamente, pues tiene que empezar en cero para que no se modifique el valor, tal como hacíamos las últimas veces. Entonces también necesito darle un valor inicial a esa variable suma. ¿Ok? Por ahora, solamente para ahorrar un poco de espacio, voy a colocarla acá mismo, pero como les había dicho, la verdad son dos instrucciones por separado. Entonces, ese es el valor inicial de i y el valor inicial también de suma. Esto de aquí que acabo yo de escribir se conoce, esto de dar un valor inicial a las variables, se conoce en programación justamente como una inicialización, es decir, que estoy dando un valor inicial a las variables que tengo yo ahí. Esto de acá viene a ser una inicialización, estoy inicializando las variables. Acá que estoy haciendo, justo aquí estoy acumulando la suma, por ejemplo. Acá estoy realizando la lectura de cada uno de los elementos del vector. El vector no se lee de golpe. Hay lenguajes de programación que sí permiten eso de ahí, pero en el caso de lenguajes de programación que exigen un mayor nivel de instrucción, sí, como puede ser el caso de C, pues yo tengo que ingresar elemento por elemento del vector. Entonces estoy ingresando primero u sub 1, luego u sub 2 y así hasta n, ¿verdad? Acá leo elemento por elemento, ¿no? Y recuerden que el rombo que se encuentra ahí es la condición del bucle, o sea, es la condición que me va a permitir en algún momento salir del bucle, cuando se deje de cumplir, ¿verdad? O sea, cuando ya no se cumple esto, pues salgo del bucle. Eso es lo que va a ocurrir. Y bueno, acá lo único que voy a tener calculado por ahora es la suma. Todavía no está calculado el promedio, pero lo único que me está faltando es que el momento en que ya termino de sumar todo, es decir, cuando ya he llegado yo a la rama del no de la condición, ¿no es cierto? Y salgo del bucle, pues necesitaría simplemente hacer el paso 3, que sería, pues, guardar el promedio. Puedo directamente mostrar o guardar el promedio en una variable como lo estoy haciendo yo. Entonces guardemos esto en una variable para poder luego reutilizar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estoy diciendo acá es simple y sencillamente que luego de que todo esto de acá ya termine, lo que voy a hacer yo es pues calcular el promedio, que es simplemente la variable suma dividido para n. Es por eso que necesito el valor de n, ¿verdad? Porque si no, ¿para cuánto divido yo? O sea, necesito yo saber eso de ahí también. ¿Ok? Y luego de eso de ahí ya terminaría el programa. Bueno, entonces este pequeño diagrama de flujo que ven ustedes acá, lo único que hace es ingresar n números en un vector, ¿de acuerdo? Sea cuanto sea que valga n, lo suma todos y luego divide. Y esto de acá calcularía el promedio. Entonces esto digamos que es la primera parte del ejercicio, ¿de acuerdo? Luego vamos a ampliar el ejercicio aún más. Vamos a hacer, como siempre, una pequeña prueba de escritorio para poder en realidad verificar de que esto esté bien. Entonces coloquemos acá las variables, todas aquellas variables que entran y que en algún momento van a cambiar su valor, ¿verdad? Que en este caso es cada una de las variables que tengo yo aquí, me parece. Entonces tengo, por ejemplo, la variable n, tengo la variable i, tengo la variable suma, ¿ok? Bueno, tengo el vector. El vector también podría ponerlo por acá. Voy a ponerlo afuera de la tabla para que se pueda entender. Ok, ahí están los elementos. Y finalmente tendría yo la variable promedio. Perfectísimo. Bueno, ahora sí vamos llenando esta tabla de acá, esta prueba de escritorio. Yo siempre voy a requerir que cuando se haga un diagrama de flujo se ejecute también una prueba de escritorio, por el hecho de que es la única manera de poder comprobar de que en realidad las cosas están funcionando, debido a que no podemos nosotros correr este programa, porque no estamos implementando en un lenguaje de programación todavía. Entonces vamos a ver, primero tengo que poner valores de ejemplo, ¿verdad? Tengo que colocar valores de ejemplo, si no, ¿cómo puedo yo probar? ¿Sí?
Entonces hagamos de cuenta que voy a hacer que, no sé, voy a ingresar los siguientes 4 números. Solamente voy a hacer con 4 números por el momento. Y en este caso de acá quiere decir que n va a valer 4, ¿no? Pero bueno, esto de acá yo lo tengo que indicar al programa. Anteriormente dábamos por entendido de que esto ya estaba ingresado, pero ahora el programa me hace que yo pueda ingresar, ¿no es cierto? Desde cero. Entonces empecemos con esto de acá. Vamos a ver qué es lo que va pasando. Entonces lo primero que se hace es ingresar un valor de n, ¿cierto? Se pide por el teclado que ingrese n, se está leyendo n. Por lo tanto, vamos a poner acá un valor, n va a valer 4. ¿De acuerdo? El siguiente paso es inicializar, dar un valor inicial tanto ahí como a suma. Entonces, i vale 1 y suma va a valer 0. Vamos a ver, tengo ahora mi primera condición. Dice, y la única condición del programa en realidad, es i menor o igual a n, es 1 menor o igual a 4, sí lo es. Por lo tanto voy por la rama del sí, como ustedes saben, ¿no es cierto? Porque cumple, y me dice, lea el número u sub 1. Recuerden que i vale 1. Entonces, en este momento se supone que yo ingreso por teclado el 5 y queda ya grabado en mi vector. Eso es lo que ya pasó ahí. Correcto. Luego de eso de ahí me dice aumente el valor de i. Por lo tanto, i ya no vale 1. Ahora i va a valer 2. ¿Qué más? Me dice suma es igual a lo que antes vale suma, que es 0, más u sub i. ¿Cuánto vale u sub i? Bueno, acá acabamos de detectar un error en mi programa. ¿Qué es lo que pasa? Me acabo de saltar el primer número de mi vector para sumar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se me ocurrió aumentar el valor de i antes de acumular la suma. Y por lo tanto me está pidiendo sumar el elemento u sub 2, porque i vale 2. Pero el elemento u sub 2 todavía no ha sido ingresado, ¿de acuerdo? Entonces eso quiere decir que esto de acá debería ir después de esto de aquí. Primero va esto. Y luego iría esto de acá. Entonces, estas cosas de acá solo nos podemos dar cuenta el momento en que estamos haciendo pruebas de escritorio. Justamente para eso sirve, ¿no? Bueno, veamos ahora entonces qué es lo que pasa. Voy a retroceder. Ok, hasta ahí estaba ingresado n y también suma. ¿Es i menor o igual a n? Sí lo es. Ingrese u sub i, se ingresa el 5, porque i vale 1. Y luego dice suma es igual a suma más u sub 1. Entonces, antes de comentar el valor de i, ¿no es cierto? Suma es igual a 0 más u sub 1. ¿Cuánto vale u sub 1? Vale 5. Por lo tanto, 0 más 5 se hace 5. Y ahora sí, recién ahora estaríamos yendo a hacer esta instrucción de acá. Luego de que ya está aumentado el valor de suma. Entonces ahora sí vamos a hacer igual a i más 1. Recién ahora i vale 2. Y recién ahora regreso en el bucle hasta antes de la condición, como siempre hemos hecho. ¿De acuerdo? Entonces volvemos a comprobar esta condición de acá. Veamos, recuerden, si sigue cumpliendo, sigo repitiendo el bucle. Todo lo que está dentro del bucle. Si ya no cumple, me voy por la rama del no, ¿no es cierto? Entonces vamos nuevamente a chequear. ¿Sigue siendo i menor o igual a n? Sí, 2 es menor o igual a 4. Por lo tanto, nuevamente voy por la rama del sí, ¿de acuerdo? Y se repetiría la instrucción que dice leer u sub i, o sea, u sub 2, ¿no es cierto? Y acá, recién ahora ingreso el 3 en el vector. Luego suma es igual a suma más u sub i, es decir, más u sub 2. 5 más 3 se hace 8. Y es igual a i más 1. Aquí aumentamos el valor de i. Y regresamos nuevamente en el bucle.
Veamos nuevamente la condición si sigue cumpliendo. ¿Sigue siendo i menor o igual a n? Sí, 3 es menor o igual a 4. Nos vamos nuevamente por la rama del sí, ¿verdad? Ingrese u sub 3. Por lo tanto, recién ahora ingreso el número 1. Luego es suma es igual a suma más u sub 3. 8 más 1 es 9. Luego igual a i más 1. Se hace 4. Regreso nuevamente en el bucle. ¿Sigue siendo 4 menor o igual a 4? Sí. 4 es igual a 4, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos nuevamente por la rama del sí. Leer u sub 4. Recién ahora vamos a leer por teclado. Recién ahora va a ingresar el usuario el cuarto número de mi vector. ¿Ok? Siguiente. Suma es igual a suma más u sub 4. O sea, suma es igual a 9 más 2. Eso me da 11. Siguiente instrucción igual a i más 1, se hace 5. El programa no ha terminado. Volvemos una vez más en el bucle. Comprobamos una vez más la condición. ¿Es 5 menor o igual a 4? No lo es. Por lo tanto, y recién ahora me voy por la rama del no. Y me tocaría hacer esta instrucción de acá. Dice, promedio es igual a suma dividido para n. Ok, recién ahora entra en acción la variable promedio y me dice que es igual a lo que vale suma en este momento. En este momento suma vale 11, ¿no es cierto? Dividido para n. Vamos a ver si hicimos todo. 5, 3 se hizo 8 y 1 se hizo 9 y 2 se hizo 11. ¿Sí? Da 11 la suma justamente. Se estaba acumulando ahí, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, 11 dividido para 4 es lo que me está diciendo. Y eso es lo que va a valer el promedio. Y bueno, si el programa me dice mostrar, sí, también dice mostrar la media aritmética, pues al final en pantalla se mostrará pues también esto de acá. ¿Sí? Eso se estaría mostrando en pantalla. Y ahí terminaría mi programa con respecto al cálculo de la media aritmética. Ok. Ahora me dice, hacer un programa que permite ingresar un número entero n, ya está eso, luego un vector con elementos, ya está eso se puede reutilizar, etc. Con el fin de calcular y mostrar la desviación estándar de sus elementos. Vamos a acordarnos qué es una desviación estándar en estadística, es algo muy fácil. Ya tenemos ahora la media aritmética. ¿De acuerdo? En mi ejemplo de aquí, la media aritmética fue de 11 cuartos porque la suma me dio 11 y n era 4. ¿De acuerdo? Entonces esa es mi media aritmética. Se representa pues de esta manera. Media aritmética 11 cuartos. Esto nosotros guardamos en una variable que en mi programa se llama promedio. Matemáticas normalmente se utiliza x media o mu, por ejemplo. Acá he puesto una variable que se llame promedio, nada más. Bueno, y ahora, ¿qué pasa cuando ya tengo el promedio? Tengo que tomar cada uno de los números de mi vector, por ejemplo, el primero. Tengo que restar la media aritmética. Tengo que elevarla al cuadrado. Escojo el siguiente número. Resto la media aritmética, elevo al cuadrado. Y así hasta mi último número. Bueno, en mi ejemplo de arriba en vez de x le llamaba u al vector, pero es lo mismo. Ok, entonces tengo que recorrer nuevamente el vector, coger cada uno de los elementos del vector e irle restando la media aritmética. Y luego de eso de ahí tengo que elevar al cuadrado. Ok, y luego eso de ahí divido para n, como que digamos que el promedio del cuadrado de las diferencias, ¿no? Y finalmente, como algo extra, pues lo que se hace es sacar la raíz cuadrada de todo esto de aquí. Esto se puede denotar de una manera mucho más corta con una sumatoria, pero como no quiero que existan confusiones, pues estoy haciéndolo así. Ok, entonces la raíz cuadrada de eso que se encuentra ahí.
Bueno, esto no es ninguna cosa complicada de hacer. Esto puedo llamarle S, por ejemplo. Y la verdad, como les digo, no es complicado de calcular esto de acá. Bueno, lo de la raíz cuadrada podemos dejarlo para el último. Los de dividir para n también lo dejamos para el último. El asunto es que tenemos que coger cada uno de los elementos del vector e irle restando la media aritmética. Por ejemplo, para este ejemplo de acá, estos son los elementos del vector. ¿Ok? Eso hay que hacer. Entonces, si esos son los elementos del vector, pues esto quiere decir que con esos números tendría que hacer yo 5 menos 11 cuartos elevado al cuadrado más 3 menos 11 cuartos elevado al cuadrado. Y bueno, pongamos de una vez todos los números. Yo sé exactamente cuántos números son. Son 4, ¿no es cierto? Luego sería 1 menos 11 cuartos, todo esto al cuadrado, y finalmente 2 menos 11 cuartos, todo esto al cuadrado. Ahí está la suma de los cuadrados de las diferencias. Todo esto de acá se tiene que dividir para n, es decir, se divide para 4, y a todo esto de acá tengo que sacarle la raíz cuadrada. Más o menos algo como esto. Bueno, entonces eso es lo que sería en mi ejemplo de aquí, ¿no? Pero como saben ustedes, tenemos que hacerle algo, siempre algo genérico. De eso se trata todo, hay que hacerlo genérico, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, puedo continuar el programa que yo tenía. Como ven, este programa ya me calculó el promedio. Y ya están los números ingresados en el vector. ¿Para qué voy a ingresar nuevamente los números, no es cierto? Fuera raro que en una calculadora me diga ingresen números y yo le voy a calcular el promedio de la desviación estándar. Lo que me hace es que me pide los números 2 veces, ¿no es cierto? Así valga el programa, pues se ve bastante raro. Entonces yo no tengo por qué volver a llenar U, ¿no es cierto? Yo voy a continuar de donde yo ya estoy, que ya está calculado el promedio y que ya está calculado lo demás. Bueno, entonces acá habíamos iniciado el programa, del inicio. Y lo que voy a hacer es que aquí en lugar de ponerle fin, pues pongámosle una etiqueta, digamos que se va hacia la parte A de otro diagrama de flujo y por ahí voy a comenzar. Entonces, en lugar de poner acá inicio, pondré la etiqueta A y aquí continúa. Es decir, simplemente hagan de cuenta que dice ir a donde dice A. Eso es lo que dice aquí. Continúa por acá y aquí continuaría. Entonces recuerden que aquí yo ya tengo ciertas variables que están funcionando, ¿sí? Y que ya tienen valores. Yo ya tengo la variable promedio, nunca va a cambiar su valor. Pero bueno, entonces ¿en qué me quedé? Me quedé con esta variable promedio, que vale 11 cuartos. ¿De acuerdo? Me quedé con la variable suma, ya no la voy a volver a utilizar. Pero bueno, la variable suma existía. Se encuentra por ahí. La variable n también. Ok. Tengo, por supuesto, todavía el vector. Ya ingresado. Es el vector que se encuentra acá. Puedo tener todavía otras variables. Tengo la variable i, por ejemplo. ¿Sí? Sería prácticamente la última que me quedaría por escribir. Y bueno, aunque no voy a utilizar el valor de i, pues yo puedo reutilizar la variable i si yo quisiera. Pero bueno, para no complicarnos, voy a utilizar una variable que se llame j. Entonces vamos a ver en qué nos quedamos en valores. Por medio quedó valiendo 11 cuartos. Suma quedó valiendo 11. N quedó valiendo 4. Recuerden que no es un nuevo programa, estoy continuando el programa anterior. Y se había quedado en 5. Y bueno, ahora tengo una nueva variable que es j. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo ya tengo pues mi media aritmética que corresponde a los 11 cuartos que se encuentra acá. Y para poder imaginarme cómo hacer esto en un bucle, lo que siempre tienen que hacer es transformar esto pues a una expresión que parezca un patrón. ¿A qué me refiero con que parezca un patrón? Que debo tener i, debo tener j, debo tener n.
¿Ok? Algo que se vea súper genérico. Entonces, si se dan cuenta de la expresión que tengo yo ahí, ¿no es cierto? Básicamente es tomar un número, ¿sí? Es tomar el u sub i, por ejemplo. Tomar un u sub i cualquiera. Restar el promedio. Elevar al cuadrado. Y tengo que sumar todo eso, ¿no? Para eso es justamente la sumatoria, ¿no? Se hace más fácil de escribir, pero aparte se hace más fácil de imaginar el bucle también, ¿no? Si es una sumatoria, sumo todo eso de ahí. ¿Desde dónde? Desde igual a 1 hasta n, todos los elementos, ¿no es cierto? Entonces eso de ahí se repite. Eso de coger cada uno de los elementos, restarle el promedio y elevar al cuadrado, se repite para todos los n elementos de mi vector. Eso se acumula en una variable, ¿no es cierto? Todo eso se acumula. El patrón entonces esto que está acá adentro, fíjense. Voy a repetir eso haciendo varias y desde 1 hasta n. Y luego todo eso de ahí tengo que dividir para n, ¿no? Queda entendido que eso está después de haber hecho la suma. Y luego eso de ahí pues sacaré la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Bueno, entonces, manos a la obra. Lo único que tengo que hacer es hacer otro bucle desde 1 hasta n e ir acumulando una nueva suma. Puedo utilizar la misma variable suma o puedo crear otra variable más. Me va a dar igual, haga lo que yo haga. Ok, podría crear tal vez otra variable, llamémosle suma 2, solamente para que no haya confusión con la primera suma que ya habíamos utilizado. Ok, entonces variable suma 2. Me sirve para acumular la suma que se ve acá arriba en esta fórmula, ¿verdad? Bueno, entonces, como siempre hemos hecho, hay que inicializar las variables, darles un valor inicial a las variables. Ya no voy a volver a ingresar n, no voy a ingresar el vector, eso ya está ingresado completamente. Las variables que necesito inicializar, que son las que no existían antes y que tengo que darle valores iniciales, son j, que empieza desde 1 porque es un contador para el bucle, así como era ahí antes. Y tengo un acumulador que es la suma 2. Esto es un acumulador. De acuerdo, y recuerden que los acumuladores de suma comienzan en 0, los acumuladores de producto comienzan en 1, tal como hemos hecho anteriormente. Voy a abusar un poco del espacio y voy a colocar esto en una sola instrucción, a pesar de que ustedes saben que son dos instrucciones por separado. ¿De acuerdo? Ok, entonces acá ahora iniciaría mi bucle. Tal como siempre hemos hecho para iniciar bucles, primero tengo que poner la condición, ¿cierto? La condición del bucle. Voy a utilizar j ahora, entonces ya mientras j sea menor o igual a n, j cumple exactamente el mismo papel de i en el programa anterior. Y si nosotros hubiéramos querido, hubiéramos vuelto a utilizar i, no pasa nada, no hubiera pasado absolutamente nada. Pero bueno, estoy utilizando otra variable para ver qué ocurre. Entonces, esta es la condición del bucle, ¿de acuerdo? Y en el caso que se cumpla, me iré como siempre por la rama del sí y pongo todo lo que se tiene que repetir. ¿Qué se tiene que repetir? Pues para eso es que yo hallé justamente el patrón que se encuentra marcado ahí, ¿de acuerdo? Esto es lo que se tiene que acumular en la suma. Tengo que restar el promedio y tengo que elevar al cuadrado. Entonces eso mismo voy a tener acá. Solo que ya no es i, ahora es j, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es u sub j menos el promedio. Recuerden que la variable promedio ya existe. Esto de acá se eleva al cuadrado y se acumula en una variable para la suma, ¿cierto? Entonces, decir que se acumula una variable para la suma, yo voy a utilizar justamente variable suma 2. Utilicemos esa variable y es eso que se ve ahí, ¿no? Dejemos de eso un poco que se vea mejor. Suma 2 es igual a suma 2 más lo que está ahí. Recuerden que en un acumulador siempre tenemos algo como esto, ¿no? Suma es igual a suma más. Suma 2 es igual a suma 2 más. Eso es un acumulador. Entonces, pongamos acá. Eso se va acumulando. Y esto va a tener ya el acumulado de toda esta sumatoria de aquí, ¿verdad?
Ahora, ¿qué me toca hacer? Me toca dividir para n y luego sacar la raíz cuadrada. Pero eso será luego de que se acabe el bucle. Entonces, ¿qué es lo que me toca ahora hacer aquí? Bueno, como en todo bucle, pues tengo que poner algo que me ayude a salirme del bucle alguna vez. Es decir, j va a tener que ir aumentando su valor, tal como hacíamos con i, ¿no? Entonces, tenemos algo que diga j es igual a j más 1. ¿Ok? J es igual a j más 1. Esto está muy parecido al programa que teníamos antes. Fíjense ustedes. ¿Sí? Se acumula y aumento, incremento, ¿no? Que el detalle es que recién estamos ingresando el vector, tenía esta instrucción extra, pero acá no necesito esta instrucción extra porque ya está ingresado el vector. Ahora sí, esto haremos que el bucle ya regrese. Recuerden que los bucles siempre regresan a antes de la condición, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces esto va a pasar así, y el momento que ya está acumulado la suma de todos los n elementos, voy a salir del bucle como siempre hacíamos. Acá está el no. Tengo que dividir para n. Recuerden ustedes, acá salíamos del bucle y lo que hacíamos justamente era dividir para n. Entonces es exactamente igual. Estamos yendo a hacer lo mismo. Entonces, acá debería ser, puedo crear una nueva variable si quieren, o si no, pues la verdad no hace falta. Pero bueno, creemos una que se llame s, que va a ser igual a la raíz cuadrada de suma 2 dividido para n, ¿no? Todo esto de acá. Eso va a tener. Y este de acá ya es pues nuestra desviación estándar, lo que estamos justamente tratando de hallar con mi programa. Ok. Eso hace, y el momento en que ya tiene calculado eso de ahí, pues ahora sí ya no continúo con el programa, sino simplemente mostraría, ¿no es cierto? Acá arriba nosotros, luego de calcular el promedio, continuamos el programa, nunca mostramos nada. Aquí podríamos mostrar ya ambas cosas. Hagamos que el programa muestre el promedio y luego muestre la desviación estándar, por ejemplo. ¿De acuerdo? Que muestre ambas cosas. Entonces podemos hacer ambas cosas. Entonces primero mandemos a mostrar el promedio. Luego mandemos a mostrar la desviación estándar que está en la variable s. Recuerden, así se llama la variable. Tengo que utilizar ese nombre de variable siempre, ¿no? Y finalmente, ahora sí ya se terminaría todo el programa. Acá sí ya voy al fin de todo. Entonces lo que hemos hecho fue juntar dos programas en uno solo, ¿no? O coger un programa grande y dividirlo en dos partes. Sí, no tiene nada de malo, eso se hace muchas veces. Ustedes ven, este primer programa, ¿qué me hacía? Me ingresaba los n números, me calculaba el promedio, nada más. ¿Qué hace el segundo programa? Ya no necesito volver a ingresar los números, ¿no es cierto? Toma los números que estaban ingresados y el promedio que ya estaba calculado para calcular la desviación estándar, y luego de eso de ahí pues ya salimos. Vamos a ver cómo quedaría la prueba de escritorio. Recuerden que estos números yo los heredé de lo que estaba ya puesto arriba. Vamos a ver cómo va quedando, ¿ok? Entonces, empezamos pues aquí. Y lo primero que hace es establecer el valor de estas dos variables. J va a valer 1, suma 2 va a valer 0. Vamos a la condición. ¿Es j menor o igual a n? Sí, 1 es menor o igual a 4. Me voy por la rama del sí. Recuerden, acá está la rama del sí. Y dice suma 2 es igual a suma 2 más lo que está puesto ahí. Si está difícil de hacerlo, pues simplemente lo sacamos a limpio. Dice suma 2 es igual a... ¿Cuánto vale suma 2? Pues vale 0. Ahí está, ¿no es cierto? Más u sub j. ¿Cuánto vale u sub j? J vale 1. U sub j es el primer número del vector, ¿no? El vector lo teníamos acá arriba. 5, 3, 1, 2. Voy a volver a poner. ¿Ok? Entonces es u sub j es u sub 1, como decía. Suma es igual a 0 más el primer número del vector, que es 5. Menos el promedio. Promedio es 11 cuartos, recuerden.
Y todo esto de acá elevado al cuadrado. 11 cuartos es esto. 5 es esto. Y eso elevado al cuadrado es 5.06. Entonces eso es lo que va a valer suma 2. ¿De acuerdo? Bueno, y vamos a anotar acá, pues, ¿no es cierto? Muy bien, continuemos. Entonces hicimos esto de aquí y ahora nos toca lo de acá. J es igual a J más 1. Vamos a aumentar el valor de J. Luego de eso volvemos al bucle. Es a un J menor o igual a N. A ver, J ahora vale 2, perdón, no es 1. Es 2 menor o igual a 4, sí es. Por lo tanto, continuamos por la rama del sí. Suma es igual a suma 2. ¿Cuánto vale suma 2? Es 5.06, ¿no es cierto? Esto se traduciría a lo siguiente. Es como si tú dijera suma 2 es igual a 5.06 más U sub J. J vale 2. U sub 2. ¿Cuál es U sub 2? El que se encuentra acá. El 3. Menos 11 cuartos elevado al cuadrado. Vamos a ver cuánto sale eso de ahí. ¿Ok? ¿Es eso de ahí? Eso es lo que me dice que es. Y esto tengo que sumarle a 5.06 y ahora se hace 5.12 o 5.13 podemos poner. Ok, de acuerdo. Continuemos. J igual a J más 1. Y regresamos en el bucle. Nuevamente la condición es J todavía menor o igual a 3. Perdón, a 4 si 3 es menor o igual a 4. Por lo tanto, seguimos en la rama del sí. Suma 2 igual a suma 2 más lo que está puesto ahí. Entonces, resolvamos eso. Me dice que suma 2 es igual a suma 2. O sea, el último valor de suma 2. Recuerden ustedes, nos quedamos en 5.13, ¿no? Más U sub J. J vale 3. U sub J es el elemento que se encuentra en la posición 3. Ese de ahí, el 1. Menos 11 cuartos elevado al cuadrado. Vamos nuevamente a ver cuánto tenemos. 3.0625 más el 5.13, 8.19. Ese es el nuevo valor de suma 2. Continuamos, dice J igual a J más 1. Se hace 4. Regresamos en el bucle a la condición. Es 4 menor o igual a 4, si es todavía. Es así. Por lo tanto, seguimos en la rama del sí por última vez, ¿no? Suma 2 igual a suma 2 más lo que está puesto ahí. Hagamos nuevamente. Nos habíamos quedado en 8.19. Más U sub J. J vale 4. Por lo tanto, es el elemento 4 U sub J, ¿no? Es el 2. Esto se traduce en 2 menos 11 cuartos. Y vamos a ver cuánto resulta esto de acá. Y si todo está bien hecho, me sale 8.75. Y ese es el nuevo valor de suma 2. Continuemos, nos acaba el programa. J igual a J más 1. Regresamos en el bucle a la condición. Es 5 menor o igual a 4, no lo es. Por lo tanto, ya nos vamos por la rama del no. Por aquí. Y dice S, que es una nueva variable que no teníamos antes, va a ser igual a suma 2. O sea, el último valor de suma 2, recuerden, es eso siempre, dividido para n y raíz cuadrada. Vamos a ver cuánto es eso. Me quedé en 8.7525. Voy a dividir para 4. Voy a extraer la raíz cuadrada. Me sale 1.48 más o menos. Ese es el valor de la nueva variable S, ¿no? Ok.
Listo. Y luego me dice muestre el promedio. Se mostrarán los 11 cuartos. ¿No es cierto? Muestre S. Se mostrará el 1,48. Y finalmente ya terminaremos el programa. Muy importante saber cómo hacer la prueba de escritorio para poder detectar los errores. Bueno, este es un pequeño chequeo de lo que habíamos hecho en la última clase. Sí, entonces básicamente lo que se habían dado de tarea pues era parecido, más o menos parecido a esto, no había que sacar el promedio, sino que había que aumentar un condicional justamente para reconocer si un número es positivo o no. Nuevamente, recuerden que si quiero preguntar si un número es positivo o no, pues tengo que preguntar a partir U sub i o B sub i, como le llamen, ¿no? Es este el que quiero que sea positivo, no la posición. La posición siempre es positiva. Claro, empiezo desde 1, ¿no es cierto? La posición siempre va a ser positiva. Entonces, esta es la condición para reconocer si un número es positivo. Y esta es, pues, para reconocer si un número, obviamente, es negativo, ¿verdad? Es así. Bueno, ok, entonces, para poder hacer un total, para poder acumular, pues puedo necesitar dos variables. Como dije, suma positivos, suma negativos. Tal vez están muy grandes, muy largos los nombres. Pero podría ponerles, por ejemplo, suma P de positivos. Va a acumular esta suma. Y tengo pues suma N que acumulará la suma de los negativos. Entonces, necesito yo colocar una condición de esta forma, como las que están acá, para saber si le sumo hacia el acumulador de positivos o hacia el acumulador de negativos. Recuerden que los acumuladores siempre comienzan pues en 0. Es obvio, va a ser así, van a comenzar en 0 siempre. Porque son acumuladores de suma justamente, ¿verdad? Bueno, la parte del ingreso del vector ya lo teníamos hecho. Pero bueno, repitamos de nuevo. Voy a hacer de cuenta que primero voy a ingresar el vector y luego voy a sumar. Podría haber hecho que al mismo tiempo que voy ingresando en el vector voy sumando. Ambas opciones están bastante bien. La más corta va a ser si lo hago directamente. Tal vez podría empezar desde ahí para que vayan entendiendo desde el inicio, ¿verdad? Pero bueno, básicamente pues estoy diciendo que voy a tener pocas variables. Voy a tener una variable i. Este es el contador del bucle y al mismo tiempo pues un índice para poder saber en qué posición del vector me encuentro. Ese tiene que empezar en 1. ¿Qué otras variables van a empezar? Voy a poner en una misma instrucción todo, aunque como siempre les digo, pues la verdad en programación se pone aparte. Los dos acumuladores tienen que empezar en 0. Correcto. Y podríamos también ingresar n. No va a afectar en el caso de que lo ponga antes de esto, después de esto. Lo importante es que ingrese n antes de hacer el bucle del ingreso del vector, ¿verdad? Pero sí, también deberíamos ingresar entonces n. Pongámosle acá un ingresar o leer n. Estas son estas asignaciones. Y tengo pues a su vez este ingreso de aquí. Recuerden que yo no voy a ingresar el valor de i de suma p de suma n. Eso no necesito que la persona ingrese. Esas son variables internas mías. Imagínense que asimismo tengan ustedes un programa que les calcula una suma y aparte de pedirme los números de sumas me pide un i. Me voy a quedar yo como usuario desconcertado sin saber qué es i. Y es una variable interna. No necesito pedirle en ningún momento al usuario que me ingrese el i, ni el suma p, ni el suma n, ¿verdad? Pues digamos que todo eso de ahí ya está. Puedo ahora sí hacer pues mi bucle en sí. Recuerden, siempre comienzo con la condición. La condición para los bucles pues ya no los tenemos aprendido de memoria. Sería esta de aquí, la que siempre hemos venido usando. Ok. Entonces, acá adentro haríamos el ingreso. Tengo que ir pidiendo cada uno de los números del vector. Entonces el vector lo voy a llamar u. Pues tengo que ir leyendo u sub i en cada caso. Y recuerden, es una lectura pues, ¿no? No es algo que yo impongo, sino que dejo que la persona, el usuario, pueda ingresar. Y luego de eso siempre, como hacemos siempre dentro de un bucle, todo el tiempo, pues tenemos que aumentar el valor de mi contador, de mi índice, para que en algún momento yo pueda salir del bucle. Si no hago esto, nunca voy a salir del bucle, ¿de acuerdo?
Y normalmente si solamente se trata de ingresar, pues hasta ahí nomás ya estaría todo. Y aquí tendría que ya regresar acá. ¿Sí? Pero como digo, puedo hacer primero así. Tal vez primero el ingreso y luego tendría que volver a recorrer el bucle otra vez, ¿no es cierto? Para poder hacer pues la suma de los positivos de los negativos. O podría yo hacer todo de golpe. Hagamos todo de golpe por ahora. Porque la verdad, mientras más pequeño sea el programa, incluso mejor. Luego se darán cuenta, como en el caso que sacamos la desviación estándar, que no era posible hacer todo de golpe y que necesariamente necesitaba hacer dos bucles, o sea, recorrer como que el vector dos veces, porque en el primero tengo que calcular la media aritmética y en el segundo hago el cálculo de la desviación estándar. Y recuerden ustedes que tal vez no se ha dicho explícitamente, pero lo que nos dimos cuenta del ejemplo anterior es que esta instrucción del i igual a i más 1 debería ser prácticamente la última instrucción antes de regresar en el bucle. ¿Ok? Porque si no, pues me estoy adelantando, me estoy saltando como que un número al apresurarme al hacer esto de acá. Solamente esto debería estar después. Acá iría toda la lógica en sí. Entonces, luego de que se ingresa u sub i, tengo que preguntar si el número ingresado, que es u sub i justamente, si ese número ingresado de ahí es mayor a 0 o no, ¿no? Entonces puedo preguntar eso ahí. En el caso de que en efecto sea mayor a 0, pues tendría que acumular en la variable que se llamaba acumulador P de positivos, ¿no es cierto? Porque ya estaría yo seguro de que se trata de que es positivo. ¿Sí? Pongamos que aquí es el sí. Entonces ahí ya estoy seguro de que es positivo. Y lo mandaría a acumular pues en el acumulador que corresponde. Pero en este caso sería suma P de positivos, ¿no? Entonces recuerden que siempre que hablamos de un acumulador, pues tengo algo como esto. Suma P es igual a suma P más lo que vaya a sumar, lo que vaya a acumular, que sería pues justamente el número, ¿de acuerdo? Ya sabían hacer la diferencia. Correcto. Y bueno, en el caso de que no sea positivo, que quiere decir que es o negativo o es cero, ¿no es cierto? Tengo que acumular en la otra variable. No importa si me ingreso un cero, porque eso se sumaría con los negativos, ¿no es cierto? Y no me va a afectar el resultado en lo más mínimo. Entonces voy a coloquémoslo por acá. Está bien hacer la rama del no. En el caso que no se cumpla, es decir, es negativo 0, pues voy a acumular en la otra variable, ¿no? Entonces voy a tener suma n, que es igual a suma n, más u sub i. Entonces está muy parecido. Correcto. ¿Cierto? Si es positivo, acumula en esta. Si es negativo o 0, acumula acá. No va a afectar en lo más mínimo que le mande el 0 a acumular con los negativos, porque el 0 no afecta en nada a la suma total, ¿verdad? Bueno, luego de que tengo eso de ahí, pues ahora sí, bien sea que se haya ido por la rama del sí o por la rama del no, tengo que incrementar, ¿no es cierto? Haya sido positivo o haya sido negativo, tengo que hacer esto. Entonces, en ambos casos, bien sea que yo salga de aquí o bien sea que yo salga de acá, ¿no es cierto? Pues tengo que ir a parar al incremento. Y ahora sí, como les dije, luego del incremento, pues básicamente siempre va a coincidir, la gran mayoría de las veces va a coincidir que luego de incrementar el contador, tengo que regresar ya en el bucle. Pero acá me está faltando algo muy importante. Yo regreso a la condición del bucle, pero esta no es la condición del bucle. Yo todavía no tengo la condición del bucle. Fíjense ustedes, sería un error grave. Bueno, o sea, sí la tengo, pero la tengo más arriba. Entonces, por favor, tengan cuidado en esto de acá. Esta es una condición que se encuentra dentro del bucle, pero no es la condición del bucle. No es la que me permite repetir. Este rombo de acá, esta es la condición del bucle. Esta es la que me dice, repítase mientras i sea menor o igual a n, ¿no es cierto? El rombo que se encuentra abajo es otra condición que se encuentra adentro y tengo que tener cuidado pues en eso de ahí. Entonces realmente saliendo de aquí debería yo regresarme acá arriba, ¿ok? Y el momento en que acabe ya de sumar todo, me parece que ahí está ya listo mi programa. Podemos como siempre pues probarlo. Pues ahora sí podría yo salir del bucle y mandar a mostrar pues los totales, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo salgo del bucle? Sería en la condición del bucle, obvio. En la condición del bucle salimos y tengo que mandar a mostrar los dos totales. Entonces, un total se encuentra en suma P y el otro se encuentra en suma N, ¿no? Se manda a mostrar suma P. Y luego mando a mostrar suma N. Correcto. Ahí están mostrados esos. Y al final, pues ahora sí ya terminaría. Ya no tengo nada más que hacer. Pues termino, llego al fin de todo el programa. Y como siempre, pues probamos esto para ver si en efecto se hace así o no se hace así. Bueno, vamos a hacer una prueba de escritorio súper rápida para no pasar mucho tiempo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver todas las variables que tengo acá. Tengo la variable i. Tengo la variable suma p, la variable suma n y finalmente tengo el vector, no tengo nada más. Y el vector, como nunca cambia, pues lo puedo poner acá arriba como siempre hemos venido haciendo, ¿no? Entonces voy a poner un vector de ejemplo. Recuerden que este programa sirve para cualquier ejemplo. Si yo voy a ingresar el siguiente vector que tiene un 2, tiene un -3, tiene un 4, un 0 y un -1, por ejemplo, va a valer para este vector, pero también tiene que valer para cualquier otro ejemplo que yo le ponga. Así tiene que ser. Entonces, en este caso de aquí que yo ingresé, pues n vale 5, porque tengo 5 números. Los positivos son los siguientes, los negativos son los siguientes, ¿no? El 0 no se toma en cuenta y bien sea que le sume hacia los positivos o hacia los negativos, de todas formas no va a afectar absolutamente en nada. Eso es lo que va a pasar. ¿Ok? Este acumula los positivos, recuerden, este acumula los negativos. La i es simplemente un contador que es un índice del vector para saber en qué posición del vector estoy. Bueno, entonces vamos haciendo de a poco. Se harían las siguientes asignaciones. Y en 1, estos dos de 0. ¿Por qué comienzan en 0? Porque son acumuladores de suma, ¿verdad? Sigamos, se ingresaría n. Tengo una variable n ahora también. Y en mi ejemplo, n vale 5. Vamos a chequear la condición. ¿Es i menor o igual a n? ¿Es 1 menor o igual a 5? Si lo es, me voy por la rama del sí. E ingreso el primer número del vector, que sería este. ¿Ok? Está ingresado ese número de ahí. Luego dice, ¿es el número que acabo de ingresar mayor a 0? ¿El 2 es mayor a 0? Sí lo es. Por lo tanto, cumple y me voy por la rama del sí. Y se acumula la suma en la variable suma p. Suma p es igual a suma p más el número que ingresé. Por lo tanto, antes valía 0. Ahora me está diciendo que es 0 más 2. Que es lo que viene a parar acá. Correcto. Sigamos, igual a i más 1. Ahora vale 2. Y regreso nuevamente pues a la condición, ¿no es cierto? Me vengo por acá como siempre. Sigue siendo i menor o igual a n. Sí, 2 es menor o igual a 5. Voy por la rama del sí. Ingresamos u sub 2. Este es u sub 2. ¿Es u sub 2 mayor a 0? El menos 3 no es mayor a 0. Por lo tanto, me voy a ir por la rama del no. Y se aplicaría esto de aquí. Suma n es igual a suma n más el número que ingresé, más el u sub 2, ¿no es cierto? 0 es igual a 0 menos 3. Por lo tanto, aquí queda menos 3. Se incrementa el valor de i. Ahora i vale 3. Y como siempre, vuelvo a subir por el bucle. Y me pregunta, ¿es 3 menor o igual a 5? Si lo es, sigo haciendo. Ingrese u sub 3. U sub 3 es el número que se encuentra en la tercera posición, obviamente. Y voy por la rama, sigo por acá, ¿no es cierto? Es este número que acabo de ingresar positivo, si lo es el 4. Por lo tanto, vamos a hacer suma p. Es igual a suma p más u sub i. ¿Cuánto vale suma p? 2. Entonces, suma p es igual a 2 más 4, que debería ser 6. Incrementamos el valor de i en 1 y se hace 4 y regresamos acá. Fíjense estos patrones, ¿no? Que siempre que yo termino de incrementar, pues casi siempre, y hasta ahora en todos los programas, pues tenemos que regresar al bucle, ¿no? Y el bucle siempre regresa a la condición del bucle. Eso no se puede olvidar nunca. ¿Es i menor o igual a 4? ¿Es 4 menor o igual a 5? Si lo es, seguimos. Voy por la rama del sí.
ingresamos U sub 4. U sub 4 es el 0. ¿Es el 0 mayor a 0? No lo es. Por lo tanto, vamos por la rama del no. Y se va a sumar con los negativos. Suma n es igual a suma n, que era menos 3, más 0. Y no importa que haya sumado el 0 con los negativos, porque eso no afecta el programa. Menos 3 más 0 es menos 3. Así lo hubiera puesto que se sume con los positivos, también afectaba en absolutamente nada. Y luego pues volvemos a incrementar como antes, igual a i más 1, ahora i vale 5. Y regresamos otra vez acá. Es 5 menor o igual a 5. Si es, va a ser la última vez, se va por la rama del sí, ingréseme u sub 5. U sub 5 vendría a ser esto. Ok. Es el número que acabo de ingresar mayor a 0. El menos 1 no es mayor a 0. Por lo tanto, nos vamos por la rama del no, que es esta rama de acá. Y dice suma n igual a suma n más el número que acabo de ingresar, que es el menos 1. Suma n es igual a menos 3 menos 1. Es decir, se va a hacer menos 4. Luego volvemos a incrementar y se va a hacer 6. O una vez más regresamos acá. ¿Es 6 menor o igual a 5? No es. Nos vamos ahora sí por fin por la rama del no. Y mostramos en pantalla suma p. Es decir, se muestra 6. ¿De acuerdo? Luego mostramos en pantalla suma n. Es decir, se muestra el menos 4. Y ustedes pueden comprobar. Menos 3 menos 1 da menos 4. Y hemos llegado al fin del programa. Y de esta manera pues tenemos un programa que suma positivos de un lado, negativos de otro lado y luego presenta los resultados por cada lado.